miembro, lo mejor es la presencia de la unción de Dios. Voy a pedir que la congregación se coloque de pie y que extiendan sus manos extendiendo bendición. Y si tú has sido lleno del Espíritu Santo, hágame el favor de orar en lenguas celestiales, mientras Alicia y yo oramos por nuestros amigos copastores, nuestros hermanos en Cristo que son salvavidas, yendo a otra piscina para salvar los que andan ahogándose sin saber que están ahogados. Cierren sus ojos. En primer lugar, oh Dios, te exaltamos y te bendecimos y te honramos, que tú nos has privilegiado tanto en haber depositado a José Luis y Claudia en nuestra iglesia durante todos estos años. Gracias por su espíritu lindo. Gracias por sus muchas labores a favor de la gente de esta iglesia. Gracias, Señor, por sus disponibilidades de hacer cualquier cosa que le correspondía hacer. Gracias por la redención que has manifestado en ellos. Gracias por sus 4 hijos. Gracias, Señor, porque todo lo que ellos tienen lo prestan al ministerio. Gracias que sus nombres están en el libro de la vida. Gracias que usan los dones del Espíritu Santo. Gracias que han manifestado el fruto del Espíritu Santo. Gracias, otra vez gracias. Te bendecimos. Estos son tus hijos y hoy es mi privilegio orar por ellos. Yo oro para que haya hoy victoria siempre sobre las fuerzas de maldad en Fillmore. La palabra de Dios es clara. Tienen que sujetarse las fuerzas de maldad. Y hoy declaramos a Fillmore libre. Hoy oro para que haya adoración exaltadora sucediendo en Fillmore como nunca antes, sacudiendo a esa ciudad, porque la adoración exaltadora de tu santo nombre hace vivir tu presencia en medio de ese lugar. Pedimos que haya entrada de almas para que el reino de Dios sea mejorado, extendido, multiplicado. Pedimos que los miembros que están saliendo de acá operen bajo lo que es el fruto del Espíritu Santo y también con los dones del Espíritu Santo. Porque no es la lucidez nuestra, es la unción que tú has puesto dentro de estas bicicletas, estos paquetes. Que haya multiplicación de fruto en ese lugar. Que tengan favor allí todos los días de servir como pastor en estas áreas. Llénales a ellos y a su congregación, la nueva, de comprensión bíblica. Llénales de sabiduría. No queremos información, queremos la aplicación del poder de tu Espíritu Santo, porque la Biblia es viva y eficaz. Que los propósitos de Dios que tú tienes, oh Dios, para con ellos sean realizados. Tú eres el armador de esa bicicleta. Tú eres el armador de esa iglesia. Pido, Señor, que tus propósitos sean manifiestas. Los propósitos que hasta esta altura no han sido realizados, que sean realizados.
Les encomendamos a ti, Señor, para que sean útiles en tus manos, para que haya una extensión de los límites de su santísimo reino, ocurriendo por razón de sus muchos labores. Todo esto para tu gloria y para tu honra. Todo esto en nombre del Padre. Todo esto en nombre del Hijo que pagó el precio, quien se metió a las aguas para salvar esta vida para él. Todo esto en el nombre del Espíritu Santo, el que nos perfecciona, el que aplica la verdad a nuestras vidas. En nombre sobre todo nombre, oramos. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Va a tener una comida especial para ellos en unas semanas, pero por razón de sus horarios y los nuestros no hemos podido hacer eso. El día de resurrección está por encima, entonces después de resurrección, si quieres pagar la comida, te invitamos. Siempre tomes un tiempo para revisar tu boletín. Dentro de tu boletín hay mucha información que queremos que siempre tú tomes en cuenta. Hay actividades que estamos realizando dentro de lo que es nuestra iglesia con el propósito de alcanzar a muchas personas para el Señor, pero también con el propósito de discipular a muchas otras más. Así que te queremos animar a que leas tu boletín, lo estudies, veas los anuncios que ahí están, veas cómo nosotros hemos tenido el esmero en la oficina de trabajar con respecto a una guía de oración, a una guía
de consagración en la cual cada semana ponemos los puntos en los cuales nosotros estamos pidiendo de que tú te consagres a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Hemos estado orando por lo que es el discipulado, lo que es la visión de nuestra iglesia, lo que significa el servir al Señor, lo que es la adoración. En esta semana estamos estudiando y vamos a estar orando por lo que es la generosidad. Tú y yo tenemos el ADN de la generosidad que viene de nuestro Padre Celestial, amén, porque Él nos adoptó a nosotros generosamente con su amor. Hoy te queremos animar a que prepares tu diezmo y tu ofrenda generosamente, dado de que el Señor generosamente nos dio nuestra salvación, amén, dado que el Señor generosamente nos ha dado para nuestro sustento, dado que el Señor generosamente ha cuidado de nosotros, nos ha dado sanidad. Así que te animamos a que prepares tus diezmos y tus ofrendas en este momento y da de acuerdo a tu ADN, a lo que el Señor ha sembrado en tu corazón de generosidad, amén, 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 gloria a Dios. Debemos animarnos porque de esa manera el Señor entra con gozo en nuestro corazón y saber de que el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros. Dentro de su boletín hay un volante amarillo. ¿Sí lo tienen todos? ¿Sí lo han visto? Amén. En ese volante hay una invitación muy especial para cada uno de nosotros que necesitamos completar nuestros estudios del bachillerato, del high school, para que poder continuar nuestros estudios universitarios. En esta queremos ofrecer, pues mediante el camino Christian College quiere ofrecer mediante este programa de enseñanzas para poder sacar tu diploma de high school y también poder tener más conocimiento del inglés. Quiere ayudarte, y esta tarde, este día, al salir de este lugar, tenemos una clase de información. Tú sales y a mano derecha, en el salón de padres, va a estar el doctor Chapo con alguno de sus asistentes, dándote una charla con respecto cómo puedes hacer para continuar tus estudios de high school y terminar tu high school, y cómo puedes iniciar también las enseñanzas del inglés como segunda lengua. Así que queremos ayudarte para que de esa manera tú puedas continuar tus estudios universitarios. Así que te animamos que cuando salgas de aquí tomes ese tiempo y asista a esta clase de formación que va a tener el doctor Chapo para cada uno de los pequeños que están interesados en continuar sus estudios. Como dije anteriormente, estamos con los 40 días de consagración. Estamos creyendo que el Señor se va a glorificar con poder en nuestras vidas, amén. Hay tiempos en los cuales necesitamos el mover de Dios en nuestra vida más que otras veces, amén. Y hoy es el tiempo en el cual queremos animarte a que te sigas consagrando, a que te sigas teniendo tiempo con el Señor íntimamente, poniendo primeramente a Dios en tu vida para que tú puedas ser victorioso, amén. Nosotros estamos preparando actividades esta Semana Santa. Nosotros como pueblo cristiano, nuestra celebración máxima es el día de resurrección. Todos lo sabemos, amén. ¿Por qué? Porque ese es el día en el cual el Señor Jesucristo salió de la muerte, resucitó para darnos vida eterna, amén. Y es el día en el cual nosotros debemos celebrar nuestra salvación. Debemos celebrar que ese es el día en el cual el Señor hace cosas maravillosas, trascendentes en la historia de la humanidad. Y queremos animarte a que durante este tiempo tú estés preparando tu corazón. Nosotros empezamos a celebrar la Semana Santa el próximo domingo. Vamos a tener el coro de los niños aquí con nosotros. Es un momento en el cual tú también puedes aprovechar para invitar a tus amigos, a tus familiares, para que vengan a oír cantar a nuestros niños, a tus hijos, a tus hijas que van a estar aquí cantando al Señor. Así que es un buen tiempo para invitar a nuestros familiares a que compartir con nosotros el Domingo de Ramos. En ese día que vamos a tener el coro de niños, también vamos a tener celebración el Viernes Santo. El Viernes Santo vamos a tener 2 servicios en este lugar. Vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a hacer de ese día un tiempo de celebración también. Y el domingo vamos a tener nuestros 4 servicios. El día de resurrección, vamos a celebrar ese día aquí. Va a estar con nosotros Lily Goodman, va a estar en los 4 servicios celebrando con nosotros. Los servicios van a ser a las 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, 12:30 del mediodía.
y a las 2:30 de la tarde. Así que hay oportunidades para invitar personas, hay oportunidades para que tú puedas compartir con otros. Dentro de tu boletín hay 2 volantes como estos, 2 volantes. ¿Lo puedes sacar uno de ellos? Ponerlo acá. ¿Sí? Esos 2 volantes que tienes dentro de tu boletín tienen 2 funciones. La primera es que tomes uno para tu información, para tenerla contigo. Y la segunda, y el otro punto es que te sirve el otro volante para que tú invites a una persona. Amén. Para que invites a otras personas. Además, si tú quieres llevar más volantes de esos para repartir a tus amigos, al salir puedes pedir más. Pero ahora queremos hacer algo muy especial. Algo físico, pero es de trascendencia espiritual. Vamos a orar levantando este volante en alto, amén. Y quiero que tú cierres tus ojos en este momento y empieces a pensar en 5 personas, 5 amigos, 5 familiares, que quizás son las personas que el Señor está poniendo en tu mente en este momento, que necesitan ser invitados, que necesitamos orar por ellos y creer que Dios va a traer salvación por medio de esta invitación que le vamos a hacer, amén. Y mientras estamos orando por esta actividad, por este evento, te pido que menciones los nombres de esas personas: Jorge, Mario, Israel, Rafael, Isaías, muchos otros nombres que te puedan venir a tu mente. Ora por ellos en este momento, porque vamos a declarar que ese es el día de salvación. Ese es el día en el cual estas personas, estos amigos tuyos, van a venir a este lugar invitados por ti para recibir salvación, amén. Señor, nosotros como congregación, Padre Santo, te pedimos, una forma física, Señor, de levantar este volante en alto, Señor, declarando, Dios, que ese día, Señor, en el cual estamos preparando nuestros corazones, Señor, y esta iglesia está preparando para celebrar tu resurrección, oh Dios, vamos a salir de aquí en este día, Señor, creyendo, Padre Santo, que cada una de estas personas que vienen a nuestra mente en este momento, esas 5 personas, oh Dios, que cada uno de mis hermanos y hermanas están mencionando en su mente y su corazón en este momento, Señor, van a recibir una invitación de parte nuestra, Señor, y que ellos van a poder, a través de esa invitación, poder venir a este lugar, Señor, y poder celebrar junto con nosotros, Señor, el acontecimiento máximo de la humanidad, como es tu resurrección, oh Dios. Pedimos, Padre Santo, que abras esos corazones, que de antemano, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando esos corazones, para que cuando nosotros lleguemos con la invitación, lleguemos con ese boleto, Señor, que vamos a comprar este día, Señor, y que vamos a llegar en ese día a invitarles a ellos, Señor, Señor, puedan tener la disposición de llegar a este lugar, pero sobre Pilar todo, Guerrero y Verónica Guerrero, que esa palabra, Señor, que nosotros llevemos a ellos, pueda caer, Señor, en un lugar fértil, Señor, en el cual, Señor, la semilla va a ser sembrada y va a traer frutos, Señor. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que conozcan y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se animan a creer que el Señor les va a abrir puertas con sus familiares? Amén. Amén. Hoy es el día en el cual debemos de creer en eso, porque el Señor quiere traer salvación al mundo entero, muy especialmente a nuestros familiares y amigos. Eso es lo que es el evangelismo personal. También, por favor, este día es el día en el cual tú puedes obtener tus boletos. Nosotros le estamos dando esos boletos por una donación de $1 en cada una de las salidas. Tú sales en cualquier dirección, van a haber mesas, ahí puedes agarrar boletos, puedes comprar los boletos que tú necesites. Ya alguno de nuestros hermanos agarró 100 boletos y dijo que él iba a ir a regalar esos 100 boletos para traer a 100 personas. ¿Cuántos más se animan a llevar varios boletos? No solo para invitar a tus familiares, pero a las personas que tú conoces, tus vecinos a tu alrededor. Así que hoy es el día en el cual tú puedes obtener esos boletos y poder llevarlos a casa y después invitar a las personas para que vengan a este lugar. Amén. También queremos dejarles saber que al final del servicio tendremos personas aquí orando por tu necesidad. Y queremos que tú te acerques y así nosotros poder interceder por tu necesidad. Sin nada más, por favor, toma tu diezmo, tu ofrenda en tus manos. Queremos orar. Señor, pedimos en esta hora, Señor, que todos estos diezmos, estas ofrendas que mis hermanos traen a tu alfolí, Señor,
ellos, Señor, reciban la bendición de parte tuya, Señor. Así como tú eres generoso, así como nosotros entendemos que está en nuestro corazón ser generoso, presentamos estos diezmos, estas ofrendas delante de ti, para que tú los multipliques, los bendigas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos vemos el próximo domingo en este mismo lugar. Te alabaré. Tomás, córrete, le vamos ¡Tocayo! Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Boletos. Ya compré. Bueno, aquí nos encontramos donde están los boletos. Vengan a comprarlos. Sí, Aquí tenemos al hombre de la humedad. La humedad. Soy como la humedad, poco a poquito me voy metiendo hasta que estoy delante de Es la única manera en que puedes llegar al Señor, en medio de tus problemas, dolores y todo. Doblando rodillas, sinceramente, poniéndote en la mañana a platicar con tu mejor amigo. Así lo debes hacer para seguir adelante. Amén, amén, No y importa amén. lo que seas, de dónde vengas, cómo te sientas, Él te va a sanar, Él te va a Aquí están los levantar. boletos, hermana, lleven sus boletos. Amén.